Abres paso por la huella de carro entre arcilla roja y raíces de bodark y encuentras un anillo de techos de tablilla en un pliegue de colinas, un círculo cerrado en el papel. La estaca miliaria en el recodo del arroyo deja un vacío de 10 millas. Nadie podría haber llegado aquí con rapidez cuando las vegas se hinchan y el vado se vuelve barro. La hondonada guarda su propio clima. El viento lo frenan los anchos plátanos y las crestas pesan como una mano en el hombro. Frente a ese peso antiguo, la gente se mueve ligera, corregible, mientras el suelo recuerda cada surco y cada casco. El lugar no está oculto por terquedad. Es sencillamente más viejo que la mayoría de las ambiciones y se conforma con ver a los hombres declarar dominio y luego invernar sus declaraciones en silencio. Ver a los hombres declarar. La casa se presentaba llana y suficiente. Un patriarca que predicaba a caballo, una matriarca que llevaba en la Biblia familiar el recuento de nacimientos y de sacos de grano, un mayor que no cedía su banquillo junto al hogar y dos pequeños que se deslizaban entre faenas como cantos rodados pulidos. El predicador, Abraham Holcomb, cargaba una alforja de ante con un himnario envuelto en hule aceitado y una navaja cuyo mango se había alisado bajo su pulgar. No era hombre grande, pero se mantenía tan recto como una tabla, postura que lo hacía parecer más alto. La costumbre de quien mide cercas por alineación y no por pasos. Su edad caía en los últimos 20 según la cuenta local, a fines de la primavera de 1888, aunque ningún escribano del condado lo había visto anotarlo. La esposa, Eliza, guardaba en el alféizar una lata de grasa de oca y volvía la harina a tortas de sartén con la misma calma con que remendaba una correa. Llevaba el cabello envuelto en pañuelos salvo al alba, cuando el hielo aún humeaba. El mayor, Enoch Holcomb, padre de Abraham, llevaba la barba corta por calor y por orgullo. Afilaba herramientas con un ritmo que hacía cantar la piedra y mantenía el hacha engrasada con sebo de oso contra el óxido. Hablaba poco en compañía, y cuando hablaba, alzaba el mentón como si comprobara si las vigas cedían. Y cuando hablaba, los dependientes, un niño con un mechón negro como ala de cuervo y una niña con marcas de garrapatas en los tobillos, acarreaban agua y escarbaban verdura silvestre, con la constancia de quienes han aprendido que el esfuerzo puede ser silencioso. El aislamiento no era pose, sino clima y costo. En lo hondo del invierno, los surcos se endurecían en trampas y el arroyo tomaba costillas de hielo que gemían bajo el peso. Ir por provisiones era asunto de necesidad, no de comodidad. El circuito del predicador era más aspiración que horario. Salía cuando la arista se secaba y se quedaba cuando el viento llevaba granizo de lado. Un vecino podía estar cerca a 2 hondonadas y una lata de aceite para lámpara podía ser bastante si la mecha estaba cortada fina. La semana tomaba forma sin reloj. Si la mecha estaba cortada. El alba trenzaba las tareas con una sola cuerda. Rajar leña al largo de la estufa, revisar el gallinero por rastro de comadreja, medir la harina a puñados, mandar a los niños por astillas. A mediados del verano de 1888, los venados coliblancos bajaban a beber al anochecer y dejaban huellas en el mismo bajo junto al plátano, las 2 pezuñas marcando comillas en el barro mojado. La comunidad más allá de la hondonada miraba la hacienda Holcomb, como aquí se mira el tiempo, con ojo entrenado y disposición a errar. En la tienda, donde los percales brillaban con tintes desiguales y el café venía en saquitos, la gente describía a la familia como autosuficiente y temerosa de Dios, de las que arreglan la cerca del vecino pero declinan una mantequera prestada. Recordaban que los sermones de Abraham eran más cortos tras la tormenta y más largos tras el entierro, ajuste que la feligresía tomaba por piedad y no por fatiga. Un tendero evocaba que Eliza compraba azulete más a menudo que otras, manteniendo los blancos vivos frente al agua ferruginosa a fines del verano de 1888, elección que sugería esmero o disimulo, según quien contara. Otro juraba que Enoch llevaba clavos por peso y pagaba exacto, como paga quien no planea volver pronto. 2 rumores se encontraron en la arista y se dieron la mano sin confianza. Uno decía que Abraham pensaba levantar un cobertizo para bautismos y necesitaría ayuda para cerrar tablones. Otro, que estaban desmontando el viejo ahumadero para hacer sitio a Satien o Monotzait. Otro, que estaban desmontando un nuevo granero. Uno sugería expansión, el otro, borrado. La contradicción se quedó quieta, como un nudo bajo la alfombra. A inicios del otoño de 1888, cambió el compás de la casa. Las cabalgatas del predicador se acortaron y su Biblia permaneció más tiempo en la repisa, el hule doblado pero sin atadura. Eliza se movía distinto por los pasillos estrechos, apuntalando una mano bajo la otra al levantar la olla, como si el asa se hubiera alargado de pronto. A los niños les encargaron recados más simples, más cerca de la vista, y sus tareas se desplazaron a lo que podía hacerse al alcance del ojo. Los vecinos lo notaron sin comentario. Un hogar crece o mengua y el trabajo se redistribuye como el agua encuentra el reguero. Luego llegó el padecer como llegan esas cosas, sin trompeta, de noche,
cuando el frío hace hablar a las tablas. No se llamó médico, no salió caballo con recado. La comadrona que a veces cruzaba la arista estaba enferma en su propio hogar, y aunque hubiera estado sana, el vado del plátano estaba crecido, y el cielo se mantenía en su admonición. El alumbramiento se prolongó hasta el amanecer a mediados de octubre de 1888, y lo que siguió pidió silencio más que testimonio. 1888. Por la mañana apareció una tabla de cedro detrás de la cabaña, donde la tierra cedía fácil. Letras talladas con navaja y untadas en grasa para oscurecer. Una inicial, un mes y un año. Dentro, sobre la mesa donde el plato bueno reposaba bajo muselina, faltaba una hoja de la Biblia, una esquina delgada arrancada donde había garabateada una nota que ya no estaba. La ventana ardía de sol como si nada hubiese pasado. Las gallinas se apretaban junto al peldaño pidiendo grano. El mundo procedía como si la hoja ausente no pesara. Las pistas no siempre piden ser leídas, pero insisten en estar. Enoc se mantuvo en su banquillo con las manos más ociosas que de costumbre, la muela muda una tanda de días tras enterrarse la tabla de cedro. De costumbre. Abraham se puso a arreglar aperos en el patio, incluso los que no lo pedían, el rostro compuesto en una calma construida tabla a tabla y no nacida entera. Elisa se movía con una precisión más de control que de cansancio. Hervía el agua de lavar más de lo necesario y frotaba el alféizar como si esperara visita aunque no venía nadie. El tiempo empezó a susurrar donde la voz callaba. Antes, el circuito del predicador lo mantenía ausente en los calores, pero por cuenta de los vecinos, se quedó cerca desde que la milpa echó panoja, presencia que contrariaba la forma habitual de su semana. Se vio al mayor en la hondonada, en una salina con una pala al hombro a fines de agosto de 1888, salida sin sentido inmediato, salvo que un hombre tuviera motivos propios. Salida sin sentido. El río, indiferente, pasó de pardo a pardo más claro, y en el vado, huellas de mapache sobreescribieron las de zarigüeya. La observación se amontonó, no como acusación, sino como peso. La tablilla de cedro detrás de la cabaña miraba al oriente. En esa región, las marcas de madera suelen mirar al oriente para que los muertos se levanten al sol. Mitad tradición, mitad hábito práctico, pues el oriente sufre menos el viento reinante. El corte era consistente con la navaja de Abraham, la misma de encender virutas y rebanar tocino. La profundidad de las incisiones mostraba una mano sin temblor, tarea hecha con deliberación en la luz azul antes del alba. Las letras eran limpias, la inicial centrada, el mes escrito entero como si quisiera afirmar decoro ante lo rudo. El hoyo no hondo más que hasta la rodilla, señal de tiempo, apremio o fatiga, pero no de cuál. La rodilla, señal. En la hoja arrancada de la Biblia, el borde rasgado dejó un triángulo y la tinta restante traslucía apenas por el papel fino. Un par de curvas podían sugerir un nombre, o no, según el ángulo. La Biblia llevaba asientos familiares de años previos, en la mano de Elisa, trazo parejo que se tomaba su tiempo con las mayúsculas y clavaba fechas a estaciones, siembra, primera helada, el domingo de la crecida, que dejó un tronco atravesado en el Shilun Meili Honen. Vado a comienzos de la primavera de 1887. La hoja que faltaba no era inicio ni fin de genealogías. Era una hoja intermedia, arrancada como una sola caña de un campo y luego prensada en ausencia. El consenso del pueblo se dobló pero no se quebró. Luego prensada en ausencia. Muchos sabían lo que significa que una mujer calle tras un alumbramiento que no termina con mantilla al fuego. Marcaron su compasión con ausencia, no con atención. En la tienda, los sacos de harina cruzaron el mostrador con menos palabras. Un vecino dejó un hilo de peces en un clavo junto al peldaño 2 domingos seguidos a fines de octubre de 1888. Alguien, quizá de 2 aristas más allá donde el suelo es más oscuro, dejó una jarra de sorgo en los escalones sin tocar. Los juicios que brotan en lugares más ruidosos no prendieron aquí porque la tierra impone cierta discreción. Sin embargo, el doble rumor sobre construir y desarmar no se fue. Sin embargo, en un día claro, cuando las hojas de roble sonaron secas y el cielo se sacudió limpio tras una semana de nube baja, se oyeron mulas en la arista. Unos afirmaron que traían madera aserrada, otros que se llevaban vigas del ahumadero para cepillarlas en otra cosa. Podían ser ciertas ambas, podían ser falsas ambas. De cualquier modo, la hondonada absorbió el sonido y devolvió solo silencio. Si hubo origen del pesar, no se anunció de un golpe, sino en una serie de arreglos que el ojo sabe catalogar. La presencia creciente del mayor en la cabaña por mañanas, en que antes se iba al monte. La reasignación cuidadosa de faenas por parte del predicador para que Elisa levantara menos y ordenara más. El ir y venir de los niños del fogón al quicio, al patio y de vuelta, como si sus cuerpos sintieran el tiempo antes que el cielo. Al patio y de vuelta. El sermón de Abraham, cuando lo dio bajo un roble negro en un claro 2 hondonadas al norte, a inicios de noviembre de 1888, se hizo un cuarto más corto según la mayoría, y no abrió el himnario para el último verso.
Volvió con la vista puesta en el centro del sendero y no en el horizonte, cambio menor que solo notan quienes conocen caballos. El pañuelo de Eliza cambió de azul a pardo, alteración mínima por sí sola, pero que allí a veces señala luto sin comprar tela nueva. En el hogar apareció una tacita de lata, usual para manteca al hacer galletas. No tenía nada dentro y se quedó donde estaba durante días. Un hogar que guarda su consejo no puede impedir que sus objetos hablen. Cuando la primera helada fuerte de fines de noviembre de 1888 dibujó helechos en los cristales, surgió un patrón donde la mano se había apoyado. La forma sugería una palma que se afirma al levantarse o al aguantar un dolor. En la mesa, cerca de la muesca donde reposaba la Biblia, una veta azulosa manchaba la tabla, reguero que caló apenas la fibra antes de secar. En el alféizar, la grasa de oca dejó medias lunas, lugares donde el pulgar probó el ungüento. Nada de esto prueba nada por sí mismo. Son modos en que un sitio registra su uso. Sin embargo, en el inventario de pequeñas improntas, podía leerse una secuencia como un rastreador lee la hierba tumbada. Alguien se afirmó, algo se limpió, alguien fue aliviado. Alguien se afirmó. Al cerrarse el invierno, el mayor volvió a su muela y puso el hacha en el alféizar con brillo de pez. Abraham empezó a rajar troncos más largos, señal de intención de permanecer. Los niños aprendieron a llevar 2 cubitos pequeños a la vez en lugar de uno grande. La Biblia quedó en la repisa y la hoja faltante siguió faltando. En la luz quieta de una tarde a fin de año, cuando el sol va bajo y la hondonada toma sombra temprano, Abraham abrió el libro en los asientos familiares y posó el dedo en una línea. Eliza hizo lo mismo. 2 adultos confirmando el tiempo, como hace la gente cuando quiere reconciliar la estación con la fecha. La tablilla de cedro detrás de la cabaña no se movió. Su superficie tomó surcos finísimos al trabajar el frío la veta. La inicial siguió firme. Tomó surcos finísimos. Si uno se agachaba a leerla con la luz rasante de la mañana, el mes tallado en la madera se declaraba con una claridad que resistía discusión. En la repisa, dentro, la tinta de las entradas antiguas se mantenía fuerte, mientras que la mano más reciente parecía más pálida, como si la pluma se hubiese agotado o como si la mano hubiese dudado. Pero la fecha en la línea de la Biblia no coincidía con la de la tabla de cedro. La primera mano oficial tocó el caso por contagio, no por sospecha. A fines de diciembre de 1888, cuando el frío aplanaba las tierras bajas y el aliento se veía como humo de pipa, llevaron a Eliza a la cabecera del condado después de que una fiebre la consumiera 2 noches. El pabellón de caridad llevaba un libro de admisiones, con renglones trazados en tinta pálida. Una enfermera la copió como señora, A.H., y marcó la dolencia como fiebre puerperal, con una nota de que el alumbramiento había ocurrido semanas atrás. El pabellón quedaba a 2 calles del río, por donde retumbaban carros hacia el ferry. El viento húmedo entraba por marcos combados y el olor a carbólico se pegaba a las mantas. Esa misma semana, de fines de diciembre de 1888, el médico itinerante que rotaba por el pabellón escribió en su cuaderno que el pulso de la paciente se calmó al 3er día y que el sangrado había cesado. Nada de esto habría importado más allá de la baranda, salvo porque el escribiente necesitaba un nombre de esposo para cuadrar la entrada en el libro de caridad. El escribiente necesitaba una búsqueda por iniciales, arrojó 2 Holcomb en el padrón de socorro de ese mes. Enoch, que había recibido cerdo salado un año antes, y Abram, que no. El escribiente no añadió nada más al margen y cerró el libro contra el frío. Las barreras se formaron de modos familiares en un condado rural. El camino hacia la hondonada siguió encajonado en zanjas hasta mediado enero de 1889, y el sheriff no tenía apetito para una cabalgada que empantanara caballos y hombres por un asunto que al principio leía como pena y no como delito. Por un asunto que la iglesia de circuito mantenía sus propios padrones bajo el presbítero presidente, y esos padrones se consideraban cosa de Dios antes que del Estado. Los nombres se asentaban por inicial y mes de admisión. Los estados familiares se marcaban con asteriscos, un código explicado solo en la cabeza del presbítero. A comienzos de enero de 1889, cuando el presbítero pasó por la cabecera del condado camino a su reunión trimestral, el escribiente de socorro, por cortesía más que por oficio, preguntó si el hogar Holcomb había alterado su cuenta. El presbítero se escabulló como suelen hacerlo, invocando orden y estación. No obstante, permitió al escribiente echar un vistazo al padrón del trimestre pasado. La lista mostraba A. Holcomb, E. Holcomb, E. Holcomb, 2 pequeños, una redundancia de iniciales achacable a generaciones. También mostraba una marca junto al primer nombre de Eliza en el mes de octubre de 1888, un signo que significaba algo dentro del circuito y nada fuera de él. Los artefactos empezaron a alinearse cuando el deshielo aflojó la arcilla.
Los artefactos. El libro de la tienda para el final del otoño de 1888 registró Láudano en 2 ocasiones con cargo a la cuenta de Enoch, una tintura usada tanto para el insomnio como para el dolor. En la escuelita de una arista cercana, la nota de traslado del niño, en pulso prolijo de maestra, fijó su edad como casi 9 inviernos, a inicios de febrero de 1889, una cuenta que tensaba lo que los vecinos recordaban. El registro del camposanto sobre el arroyo, llevado por un labrador que tallaba tablillas de cedro por paga, añadió en noviembre de 1888 una línea para Infante H. mirando al oriente. En el talón del pabellón, señora. A. H. figuraba como residente más allá de la arista, cerca del vado del plátano. Descripción bastante para hallar el sitio, pero el alias impedía atarla al apellido Holcomb en la lógica ordenada del escribiente. Hacia mediados de febrero de 1889, el escribiente tenía un fajo de papeles pequeños que respondían a una pregunta y abrían la siguiente. El libro del pabellón explicaba la fiebre. El libro de la tienda sugería una racha de tensión. La lista del cementerio afirmaba una pérdida. La nota escolar decía que el niño era mayor de lo que la memoria vecinal permitiría. Pero el alias del libro del pabellón no concordaba con la hoja arrancada de la Biblia familiar. La primera puerta que se abrió al Estado lo hizo en la casa de pobres, no en la cabaña. Una mujer que atendía el pabellón femenino de la casa de pobres a fines de febrero de 1889 había sido aprendiz de comadrona y reconoció cómo una dolencia se alarga tras un parto difícil. Escribió una línea, sencilla, sin adornos, al juez de paz en la cabecera del condado, anotando que a la señora A.H. debía preguntársele por su hogar por el bien de los pequeños. El juez, con el invierno cediendo, citó a Abraham para que compareciera y explicara por qué su esposa firmó con alias. Envió al sheriff con la cédula, y el sheriff por fin llevó a un hombre y 2 caballos por la arista en la primera semana de marzo de 1889. El vado del plátano aguantó. La cabaña estaba como antes. El humo salía en línea recta del tubo. El mayor, Enoch, lo recibió con una mirada que decía que los linderos importan en lugares que el mapa no muestra. Aún así, el sheriff leyó el papel con la paciencia de quien ya leyó papeles a hombres en el campo. Iglesia y condado se encontraron como ríos lentos. El presbítero, presionado por el juez, admitió haber hecho una nota privada en octubre de 1888 de que Elisa había profesado pesar y había sido amonestada en privado. No diría fuera de orden por qué. El juez no podía compeler a un eclesiástico sin causa más fuerte. La causa llegó por accidente. Un chico de la casa Holcomb, enviado con huevos a trueque a mediados de marzo de 1889, dejó un trozo de papel doblado en el bolsillo en la tienda. Esos papeles suelen ser listas. En mano de Eliza, llevaba 2 nombres y una fecha de la primavera anterior, puestos en columna como para un cálculo. El primer nombre era el de Abraham, el segundo, el de Enoch. El mismo mes aparecía 2 veces. El escribiente de socorro reconoció la letra por las entradas familiares de la Biblia que le habían permitido ver, y con el visto bueno del sheriff, copió el trozo en su expediente. El vocabulario clínico venía rezagado, pero el médico itinerante, al que el juez mostró las fechas a fines de marzo de 1888-9, dio una opinión medida. Señaló que el lapso entre la presunta concepción y el alumbramiento de octubre caía dentro de lo ordinario, y que la fiebre ulterior encajaba con un patrón conocido de sepsis puerperal en partos sin medidas antisépticas. Añadió una observación más fría, que en familias donde el parentesco es cercano, los infantes a veces no prosperan o nacen demasiado pronto, asunto descrito en las revistas como consanguinidad y marasmo, aunque no siempre aceptado por legos. No aplicó esos términos a ese hogar. Solo dijo que el calendario y la fiebre tenían sentido en conjunto. La fricción institucional se espesó donde el papel topa con el sendero. La iglesia no soltaría su padrón. Los Holcomb no abrirían su Biblia. El camino aún castigaba el viaje tras la lluvia. El juez, viéndose en un borde, convocó una pesquisa del forense bajo un roble negro 2 hondonadas al norte a inicios de abril de 1889. Solución de país viejo para un condado con más árboles que sillas. Un jurado de 3 labradores se sentó con el forense y oyó lo que podía jurarse. El alias de la enfermera, las entradas del láudano en el libro de socorro, la edad en la nota escolar, la línea del encargado del cementerio, la copia del trozo con 2 nombres y un mes. No hurgaron en doctrina. Preguntaron solo si el infante bajo la tablilla de cedro había muerto por desgracia, por descuido o por esa categoría amplia llamada causas desconocidas. El médico itinerante usó una palabra aceptable en ambos mundos: complicación. El forense la escribió con un lápiz gastado que dejó un brillo tenue de carbón.
El giro vino un día de aire limpio y viento firme, tenue de carbón. Elisa, recuperada lo bastante para estar de pie en el patio por tramos más largos hacia mediados de abril de 1889, llevó a los niños a la casa de un vecino 2 aristas más allá y pidió que se quedaran una semana. El vecino era pariente solo por asentamiento y entendía esas peticiones como seguridad y descanso. El juez, al enterarse de la colocación temporal por la mujer de la casa de pobres, las noticias viajaban por cocinas, no por hilos, vio su ocasión. Expidió una orden de protección a la usanza del tiempo, un papel simple que nombraba a los niños pupilos del condado, hasta que la pesquisa cerrara su libro. No era un decomiso a la luz moderna, era una sujeción, una pausa en el impulso de un hogar. El sheriff clavó el papel en la puerta de los Holcomb, a fines de abril de 1889. El mayor lo miró como un nido de avispas y no lo arrancó. 9. Los cargos penales, en sentido estricto, aún no encajaban en la ley tal como la leía el juez. Los estatutos nombraban delitos de agresión, abandono, bigamia, falso juramento. No nombraban el arreglo interior de un hogar como crimen hasta que un acto vertiera con claridad en una de esas cajas. El juez enmarcó el asunto como ocultamiento. Una mujer ingresada con alias en la caridad del condado, una familia que retenía una hoja de Biblia pertinente a fechas, un entierro que evitaba el registro. La defensa, si vale la palabra para un claro de fin de siglo, sonó como la tierra. Aislamiento, tiempo, hábito de mantenerse dentro de la cerca, desconfianza del papel que no pone comida en el plato. Tenerse dentro de la cerca. El presbítero añadió una defensa moral que pedía al Estado dejar la confesión a la iglesia. Los 3 labradores miraron sus botas mientras hablaba. A inicios de mayo de 1889, la pesquisa escribió su resultado. Nombró la muerte del infante como desconocida probable complicación del parto. Anotó en párrafo aparte que los registros del hogar eran incompletos por elección y que la supervisión del condado sobre los menores continuaría hasta la cosecha. El juez deslizó el papel en su legajo con un cuidado que no gastaba en la mayoría de los asuntos. El sheriff dobló su copia y la guardó en el bolsillo del pecho hasta que el sudor difuminó la tinta. El escribiente de socorro añadió la suya a un expediente que había empezado con un alias y se había hecho nudo. Pero la tablilla de cedro detrás de la cabaña seguía dando un mes que no concordaba con el trozo privado con 2 nombres. En la primera semana de mayo de 1889, el papel del juez se sostuvo como un poste apisonado en greda mojada. Los niños permanecieron con el vecino 2 aristas más allá, contados como pupilos hasta la cosecha, frase que encaja mejor con un condado que con cualquier calendario. Una encargada del pabellón femenino de la casa de pobres visitó a Elisa a intervalos dictados por el camino y el cielo, midiendo la mejoría no con termómetro, sino por si podía sostenerse en el hogar hasta que la tetera cantara. Termómetro, sino el médico itinerante, llamado otra vez a mediados de mayo de 1889, anotó que la fiebre no había regresado y que la madre tenía fuerzas para hilar un poco en el umbral. Llevaba en el bolsillo el resultado de la pesquisa y en su cuaderno se ciñó a convalecencia y complicación. A fines de mayo de 1889, el forense cerró su libro sin cargo penal y dejó al juez decidir qué debía mantenerse y qué podía soltarse de vuelta a los cerros. Elisa volvió a la cabaña antes de que segaran el trigo. El vecino guardó a los niños hasta la primera semana de junio de 1889 para que el hogar pudiera reacomodarse sin los ojos chicos como testigos. La copia del alguacil de la orden de protección, corrida por el sudor en los bordes, seguía colgada de un clavo sobre el dintel, un cuadrado de papel que todos fingían no ver. Enoch se sentaba en su banquillo con el hacha al pie, la muela silenciosa. Abram trabajaba el huerto en hileras más largas y plantó frijol tardío a lo largo de la cerca para tener verde cuando el verano quemara la hierba. Un domingo a fines de junio de 1889, el presbítero presidente suspendió a Abram de la predicación de circuito por un trimestre, frase de iglesia que corta pero no cercena. Lo enmarcó como disciplina, no como vergüenza. El juez registró la fecha de la suspensión en su legajo sin comentario, como quien archiva el parte del tiempo junto a las escrituras. El abastecimiento se formalizó en los márgenes. Junto a las escrituras. La casa del vecino recibió harina del condado una sola vez, en julio de 1889, medida por el escribiente de socorro con el cuidado que no da lugar a disputa. La maestra de la escuelita de la Arista redactó nuevas notas de traslado a inicios de agosto de 1889 para el niño y la niña, alineando su asistencia con las labores de la granja que ahora trepaban a su alrededor como enredadera. Fijó la edad del niño como casi 9 inviernos y la de la niña como casi 7, tras una conversación en un portal sombreado que reconocía tanto hechos como sentimientos. El niño colocó su pizarrita en el pupitre con deliberado cuidado.
Las manos de la niña flotaron sobre la tiza como aves a punto de posarse. Un sábado de mediados de agosto de 1889, la ladera de cedros sobre el arroyo recibió una segunda tablilla pequeña, sin inscripción, puesta junto a la primera pero con un giro apenas más al norte. El encargado del cementerio no la anotó esa semana. 2 días después añadió una línea que decía, sin inscripción, mirando al oriente, compromiso entre el silencio y el trabajo del libro. La decisión del condado llegó vestida de prudencia. En la última semana de agosto de 1889, tras una sequía que resquebrajó la arcilla en Teselas, el juez renovó la supervisión de los menores hasta la primera helada. Teselas. El juez citó, con su mano esmerada, el resultado de la pesquisa y la cuestión sin resolver de las fechas. No ordenó remoción, ordenó visibilidad. La encargada de la casa de pobres pasaría 2 veces antes de la cosecha. La maestra enviaría renglones de asistencia al escribiente cuando iniciara el trimestre. La iglesia mantendría a Abram fuera del circuito hasta Adviento. Cada institución aceptó tocar el asunto con ligereza pero constancia, como una mano en el hombro que tranquiliza sin guiar. A fines de septiembre de 1889, el médico itinerante escribió su última nota. Madre restablecida, sin secuelas. La palabra quedó plana en la página, clínica y fría, y cumplió con lo exigido. Las consecuencias para los mayores siguieron la lógica del lugar. Enoch, que se había mantenido todo el verano como muro, dejó la cabaña Holcomb en los primeros días de octubre de 1889 para vivir con un primo más allá del río, donde la vega es más ancha y el chisme corre más delgado. El traslado se explicó como necesidad de otra tierra, como explican los hombres cuando no nombran la razón interior. Abram reanudó la predicación, no por circuito, sino cerca de casa, con reuniones sabáticas cortas bajo robles negros y encinos, el himnario desenvuelto, pero manejado con menos certeza. Elisa dejó la Biblia en la repisa con una tira de percal atada donde faltaba la hoja, la tela en lugar de un folio que no volvería. Una mañana desencellada a inicios de noviembre de 1889, caminó hasta las tablillas y apoyó la palma en cada una, como si el calor pudiera nivelarlas. La luz del oriente era fina. La hierba chasqueaba con hielo. La inicial en la primera tablilla había tomado el clima y se había aclarado un tono. La estación inmediata se cerró con la primera helada fuerte. En la segunda semana de noviembre de 1889, el juez dejó sin efecto su orden de protección con la fórmula supervisión satisfecha, cierre formal que no satisfizo a nadie tanto como puso fin a la línea estatal. El escribiente archivó los papeles y anotó brevemente en el registro del condado que los menores Holcomb debían ser visitados de nuevo en primavera, instrucción que dependería de caballos, caminos y voluntad. La maestra, atada a otro calendario, marcó que ambos niños completaron el trimestre hasta la primera nieve. Añadió que las cifras del niño eran serviciales y las letras de la niña aplicadas. El presbítero presidente, a mediados de diciembre de 1889, restituyó a Abram a su circuito con la salvedad de que la familia guardara el orden. Orden, palabra de iglesia que significa todo y nada. El forense, habiendo hecho su parte meses atrás, pagó el peaje del barquero y volvió a los cerdos. Lo que cambió después de que el silencio se estampó en la arista no pareció castigo, sino reacomodo. A inicios de la primavera de 1890, los comisionados del condado adoptaron una regla. Los entierros fuera de los cementerios de iglesia debían listarse en una hoja trimestral guardada en la casa del condado, con lugar y mes, asentados completos. El vocabulario se ajustó a los hábitos del condado, sin formularios complicados, solo renglones para nombres, renglones para fechas y una columna para la orientación de la tablilla. El encargado de la ladera de cedros, hombre práctico, afiló su lápiz y escribió un poco más grande. A fines del verano de 1891, el pabellón de caridad en la cabecera del condado cambió su libro de admisiones para exigir nombres completos de mujeres casadas, salvo que fuera imposible la acreditación del marido. En tales casos, la enfermera anotaría la parentela por residencia y no por inicial. El cambio se explicó a los donantes como asunto de claridad en el reparto de socorros, pero quienes lidiaban con camas y fiebres entendieron lo que era. Una red pequeña en agua donde casi todo suele pasar de largo. Los niños Holcomb crecieron dentro de las líneas que la maestra les trazó. En el trimestre de primavera de 1892, el niño, ya mano auxiliar en una granja cercana en días de lecciones cortas, leía en voz alta con un tono que alisaba los nudos de las palabras. La niña bordaba letras a la luz de la lámpara y mantenía el dobladillo recto. Un sábado a fines del verano de 1893, una sociedad de damas misioneras del pueblo del río envió a la arista a 2 mujeres con una caja de libros y un plan de círculo de lectura. Elisa aceptó la caja y la colocó junto al hogar,
Decisión lo bastante pequeña para pasar inadvertida y lo bastante grande para significar cambio. Bastante pequeña para pasar. Ese otoño, cuando el sumaque ardió escarlata contra la piedra y el arroyo llevó hojas como barquitos, los niños respondieron en clase sin mirar primero hacia la puerta. Enoch no volvió de la vega. Corrió el rumor de que enfermó en un septiembre húmedo de 1894 y se fue sin alboroto. No hubo marca con su nombre en la arista. Los registros siguieron corroborando lo que a la memoria le cuesta sostener. En el invierno de 1895, el escribiente del condado recopió los resultados de la pesquisa de 6 años antes en un legajo nuevo para reemplazar el que se había echado a perder por moho. Trasladó la frase desconocida, probable complicación del parto, con una mano más firme que la primera. En la primavera de 1910, llegó un hombre del estado con un plan para indexar los cementerios rurales. Se paró en la ladera de cedros sobre el arroyo y escribió Infante H., mirando al oriente, en una tarjeta preimpresa, y luego, como la segunda tablilla no tenía nombre, escribió sin inscripción en otra. Archivó las tarjetas en un cajón de la capital a 100 millas, y el cajón se cerró con un bocado metálico que se sintió oficial y final. En el verano de 1936, una cuadrilla de obras públicas trazó los senderos de la arista y dibujó el vado del plátano en el papel con una línea limpia que un hombre podía seguir con el dedo. No dibujaron la falta de milla de la estaca. Dejaron el hueco donde siempre había estado. La Biblia de Eliza sobrevivió a sus primeros dueños. Siempre había estado. En la recolección de 1917, apretó más la tira de percal sobre la hendidura y entregó el libro a la niña en un día elegido porque el tiempo se sentía bien para pasar cosas. La hoja arrancada no fue repuesta. La tira de tela tomó el aceite de las manos y se oscureció. En la contratapa, en una letra que parecía la de Elisa pero más joven, aparecieron renglones nuevos. Un matrimonio en un pueblo ribereño, un hijo nacido en una primavera en que el arroyo se desbordó 2 veces, un traslado por trabajo que llevó a la niña, ya no niña, más cerca de un camino que no se ahogaba cada vez que llovía. Niña, ya no niña. El niño, ya con hombros, firmó una escritura de una pequeña franja de vega en 1921, el año en que el condado por fin asentó piedras en 2 vados y los llamó puentes. No se inclinó por la predicación, se inclinó por los surcos. Medidos como política quedaron 3 hitos. Primero, a fines del invierno de 1922, el Tribunal del Condado adoptó como regla la práctica de la maestra. Las notas de traslado para niños que se movieran entre aristas incluirían edad aproximada por inviernos, frase que honra cómo contaba la gente antes de que el papel impusiera lo suyo. Frase que honra. Segundo, en la primavera de 1927, la Iglesia de Circuito añadió a su manual una línea por la que toda amonestación privada que afectara el orden del hogar se registraría en una lista sellada, con fecha y causa, accesible al minor sentencement, presbítero presidente y a solicitud legal al juez del condado. Los eclesiásticos lo escribieron con renuencia y luego vivieron con ello. Tercero, en el otoño de 1931, la Oficina de Socorro reemplazó iniciales con nombres completos en todos los libros y añadió una columna de alias conocido, asentimiento burocrático a la realidad de que la gente se curva. Es conocido, alrededor de la vergüenza y del tiempo por igual. Fueron ajustes pequeños, de los que se acumulan más que anunciarse. No deshicieron lo que ocurrió en la arista. Sí hicieron un poco más difícil que desapareciera una hoja sin dejar sombra. Lo que no cambió se sostuvo más fiel que la ley. Las tablillas de cedro sobre el arroyo se tiñeron del color de soga vieja. La inicial de la primera siguió legible hasta los años 40 del 900. Luego se ablandó en la beta, hasta que solo la orientación al oriente certificaba cuál extremo había sido elegido con cuidado. La orientación al oriente. La segunda tablilla, sin inscripción, se inclinó 1 grado en el verano de 1948 y fue enderezada por una mano que no firmó su trabajo. La estaca miliaria en el recodo del arroyo siguió mintiendo por 10 millas en el papel y por algo distinto en el cuerpo. El plátano soltó sus hojas como siempre, y las huellas de mapache escribieron sus comas dobles en el mismo bajo invierno tras invierno. En algunas mañanas, cuando la escarcha se deshilaba y el sol se colaba entre hojas de roble hacia el vidrio, una marca de palma se revelaba un respiro y se desvanecía al templarse el cristal. La contradicción nunca encontró una caja prolija. El cristal. La fecha tallada en la tablilla de cedro decía una cosa. La línea escrita en la Biblia Holcomb, arrancada y luego atada con tela, decía otra. El trozo con 2 nombres y un mes multiplicó sentidos más que reducirlos. Los hombres del condado y de la iglesia asentaron palabras y cerraron libros. Los vecinos reajustaron quehaceres y vigilaron con las métricas calladas de cubos de pienso y aceite de lámpara. Los niños crecieron, aprendieron, se movieron. La tierra retomó los surcos.
Al final, la hondonada volvió a lo que era antes de los papeles. El viento subió por el barranco en el final del otoño de 1939, con olor a humo de leña y agua ferruginosa. Las tablas de la cabaña mantuvieron su gris. La cerca del huerto atrapó mata de zarcillo y de hierba carmín, y la vistió como chal. El crepúsculo se tendió a lo largo de la arista y plegó la cabaña en una sola forma con su sombra. En algún lugar más allá del plátano, un búho llamó una vez y guardó silencio. El arroyo cargó sus piedras y siguió. Los ciclos borraron huellas, la memoria guardó el nudo.